En una fría mañana de octubre, los dolientes se reunieron para el funeral de Emily, de 8 años. Mientras el sacerdote comenzaba a hablar, un gran cuervo negro descendió del cielo gris, posándose sobre su ataúd blanco. Cuando alguien intentó ahuyentarlo, el pájaro se negó a moverse. Entonces empezó a hacer algo que nadie había visto antes. Lo que este cuervo hizo a continuación, dejó a todos los presentes en el funeral con lágrimas en los ojos. En una fría mañana de octubre, las nubes grises se cernían bajas sobre el cementerio de Pine Grove. El viento otoñal soplaba entre los árboles, esparciendo hojas doradas sobre la hierba recién cortada. Los dolientes se apiñaban, con sus abrigos negros bien abrochados para protegerse del frío, mientras se reunían para el funeral de Emily Parker, de 8 años. La escena era desgarradora. Un pequeño ataúd blanco estaba ante la multitud, adornado con rosas rosas, las flores favoritas de Emily. Sus padres, Karen y James, estaban al frente, con los rostros marcados por el dolor insoportable que solo los padres que han perdido un hijo pueden comprender. Los demás dolientes, familiares, amigos, profesores y compañeros de clase, luchaban por comprender por qué alguien tan joven les había sido arrebatado. Mientras el sacerdote comenzaba su elogio fúnebre, hablando de la brillante sonrisa y el espíritu amable de Emily, ocurrió algo extraordinario. Un gran cuervo negro descendió del cielo gris, con las alas extendidas contra las nubes. El pájaro se posó con gracia sobre el ataúd de Emily, sus plumas oscuras contrastando con la superficie blanca. Los dolientes se inquietaron. Los cuervos no eran raros en la zona, pero su presencia en los funerales a menudo tenía un simbolismo oscuro. Alguien de la fila de atrás dio un paso adelante, agitando las manos para ahuyentar al pájaro. Pero en lugar de volar, el cuervo simplemente saltó a otra esquina del ataúd, manteniendo su posición con una determinación inusual. El sacerdote hizo una pausa sin saber cómo proceder. La multitud susurraba entre sí, algunos sugiriendo que debían retirar al pájaro a la fuerza. Pero Karen, la madre de Emily, levantó la mano para detenerlos. Había algo en el comportamiento del cuervo que la conmovía profundamente, aunque no podía explicar por qué. Mientras la ceremonia continuaba, el cuervo permaneció perfectamente quieto, con sus oscuros ojos fijos en el ataúd. A diferencia de los graznidos ásperos que se suelen asociar con estas aves, este cuervo emitía ocasionalmente suaves arrullos que parecían casi lúgubres. Cuanto más tiempo se quedaba, más cambiaba la atmósfera en el cementerio, pasando de la incomodidad a la curiosidad. Pasaron las horas, y la mayoría de los dolientes se habían marchado. Solo quedaba la familia inmediata, junto con el jardinero del cementerio que tenía que proceder con el entierro. Sin embargo, el cuervo no mostraba ninguna intención de abandonar su puesto. Esperaron, observando con asombro cómo el pájaro comenzaba a picotear suavemente la superficie del ataúd, no de forma agresiva, sino casi con ternura, como si intentara alcanzar algo o a alguien dentro. Fue solo cuando la primera palada de tierra golpeó el ataúd que el cuervo finalmente se movió. Voló a un roble cercano, posándose en una rama baja desde donde podía observar el entierro. El comportamiento del pájaro era tan inusual que incluso el jardinero, que había trabajado en el cementerio durante más de 2 décadas, admitió que nunca había visto nada igual. Pero esto era solo el comienzo del misterio. En los días que siguieron, el cuervo comenzó a aparecer regularmente en la tumba de Emily. Cada mañana, el jardinero encontraba pequeños objetos brillantes cuidadosamente colocados alrededor de su lápida, un trozo de cristal de color, un botón plateado, una llave pequeña, incluso una pulsera de niña. No eran trozos de basura al azar, parecían haber sido elegidos deliberadamente y colocados con cuidado. Karen, tratando de encontrarle sentido a estos acontecimientos, comenzó a hacer preguntas por el vecindario. ¿Alguien más había notado a este extraño cuervo? ¿Alguien sabía por qué parecía tan apegado a la tumba de Emily? Las respuestas eran siempre las mismas. Miradas confusas y sacudidas de cabeza compasivas. Algunos sugirieron que era solo una coincidencia, mientras que otros se preguntaban si tal vez el pájaro había hecho su nido cerca. Pero Karen no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más en esta historia. La forma en que el cuervo miraba la tumba, cómo traía estos pequeños tesoros, todo parecía demasiado intencionado para ser aleatorio. Su instinto le decía que se estaba perdiendo algo importante. El descubrimiento llegó inesperadamente. Durante una conversación con la maestra de 4º grado de Emily, la SRA.
Wilson, algo llamó la atención de Karen. Emily solía pasar mucho tiempo escribiendo en su diario durante los recreos, dijo. Era muy protectora con él, siempre lo mantenía cerca. ¿Un diario? Karen nunca había visto a Emily con un diario. Esa noche, ella y James revisaron la habitación de su hija, algo que no habían podido hacer desde su fallecimiento. Escondido debajo del colchón, encontraron un pequeño cuaderno encuadernado en cuero morado. Con manos temblorosas, Karen abrió el diario. Las primeras páginas estaban llenas de entradas típicas sobre la escuela y los amigos, pero a medida que seguían leyendo, descubrieron un secreto extraordinario que su hija les había ocultado a todos. Página tras página revelaba hermosos y detallados dibujos de un cuervo, no un cuervo cualquiera, sino uno al que Emily había llamado Señor Medianoche. Sus cuidadosos bocetos capturaban cada detalle, el brillo de sus ojos, el sutil reflejo azul de sus plumas, incluso la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba. Pero fueron las palabras de Emily las que realmente les dejaron sin aliento. El diario contaba la historia de una amistad inesperada que comenzó durante los primeros días de la enfermedad de Emily, cuando se debilitó demasiado como para asistir a la escuela con regularidad. Mientras sus padres se preocupaban de que pasara días solitarios en el patio trasero, Emily había estado lejos de estar sola. El señor Medianoche me visitó de nuevo hoy, decía una entrada. Me trajo una canica azul. Me recuerda al océano que papá prometió que visitaríamos algún día. Guardo todos sus regalos en mi caja especial debajo de los escalones del porche. Otra entrada describía su rutina diaria. Siempre viene a la hora del desayuno. Mamá cree que no como mucho, pero comparto mi tostada con el señor Medianoche. Le gustan más las cortezas, lo cual es perfecto porque a mí no me gustan. A medida que Karen y James pasaban cada página, su visión se nublaba por las lágrimas. Descubrieron cómo el señor Medianoche se posaba en la cerca del jardín, escuchando atentamente mientras Emily leía sus cuentos favoritos en voz alta. Cómo parecía sentir cuando ella tenía días particularmente difíciles, quedándose más tiempo y trayendo tesoros adicionales para animarla. El diario reveló momentos de pura alegría en los últimos meses de Emily que sus padres nunca habían conocido. Hoy el señor Medianoche me trajo un céntimo brillante, escribió. Me vio pedir un deseo con él. Deseé poder volar con él, solo una vez, para ver el mundo desde las alturas. Él hizo su arrullo especial, creo que entendió, pero aún había más por descubrir. Karen contactó con la escuela de Emily, preguntándose si habría alguna prueba de esta inusual amistad. Las cámaras de seguridad de la escuela contaron una historia asombrosa. Las imágenes mostraban a Emily pasando sus recreos en el patio, lejos de los demás niños. Pero no estaba sola. Día tras día, las cámaras la captaron sentada en el mismo banco, compartiendo su almuerzo con un gran cuervo. El pájaro llegaba precisamente cuando ella se sentaba, aterrizando a su lado con sorprendente delicadeza. Los profesores que pasaban por allí se habían dado cuenta, pero asumieron que era solo un interés pasajero de una niña solitaria. Nunca se dieron cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. La última entrada del diario de Emily, fechada apenas 3 días antes de su fallecimiento, hizo que el corazón de Karen se llenara de tristeza y gratitud. Mamá y papá se preocupan de que esté sola, pero no saben de ti, señor Medianoche. Eres el mejor amigo secreto que cualquiera podría tener. Espero que te acuerdes de mí cuando me haya ido. Gracias por hacer que cada día sea especial, incluso los difíciles. Cuando Karen cerró el diario, muchas cosas cobraron sentido de repente. El comportamiento del cuervo en el funeral, sus visitas diarias a la tumba, los misteriosos objetos que dejaba. No eran actos aleatorios, eran expresiones de dolor y recuerdo de un amigo que cumplía su promesa de recordar a Emily. Al volver a revisar la caja debajo de los escalones del porche, Karen y James encontraron la colección de tesoros de Emily, docenas de pequeños objetos brillantes que coincidían con los que el cuervo ahora dejaba en su tumba. Cada objeto contaba la historia de un día en que su hija había encontrado alegría y amistad, incluso a medida que su enfermedad progresaba. Ahora todos los domingos, la familia visita la tumba de Emily junta. Traen golosinas especiales, trozos de tostada con corteza extra, y las dejan para el señor Medianoche. El cuervo sigue viniendo, aunque con menos frecuencia que antes. A veces se queda durante horas, posado en la lápida, emitiendo sus suaves arrullos que parecen hablar de recuerdos y amistad. Otras familias en el cementerio se han acostumbrado a la vista del gran pájaro negro. Los niños a veces señalan y preguntan a sus padres sobre él, y la historia de Emily y el señor Medianoche
se comparte en susurros, un recordatorio de que el amor y la amistad pueden aparecer en las formas más inesperadas. A través del diario secreto de su hija, Karen y James descubrieron no solo la verdad sobre el misterioso comportamiento del cuervo, sino también un profundo consuelo. En sus últimos meses, cuando temían que estuviera sola y asustada, Emily había encontrado algo extraordinario, un amigo que cruzó las fronteras entre especies para traer luz a su mundo que se oscurecía. El señor Medianoche todavía trae tesoros ocasionales a la tumba de Emily, un botón brillante, un trozo de cristal de color, una moneda brillante. Cada regalo es un testimonio de una amistad que trascendió no solo las fronteras habituales entre humanos y animales, sino incluso la frontera entre la vida y la muerte misma.